Dios bendiga. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Los invito a que adoren con nosotros estas canciones que vamos a estar entonando y que el Señor los bendiga y que los guarde y los amamos en Cristo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Y Él llegó a mi vida en un día muy especial. Él cambió mi corazón y me dio una vida mejor. Esa es la razón por la que digo hoy, vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Yo vine a adorar a Dios. Él llegó a mi vida en un día muy especial. Él cambió mi corazón y me dio una vida mejor. Esa es la razón por la que digo hoy, vine a adorar a Dios. Oh, Él llegó a mi vida en un día muy especial. Él cambió mi corazón y me dio una vida mejor. Esa es la razón por la que digo hoy, vine a adorar a Dios. Hermanos, el Señor me los bendiga. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos compartir la palabra del Señor con ustedes. Quisiera antes de comenzar dar una información, aunque sea brevemente. Algunas preguntas han surgido. Algunos hermanos me han preguntado de cuándo la iglesia va a reabrir nuevamente, cuándo estaremos nuevamente en el templo. La última información que nosotros tenemos y de la que hemos recibido de parte de nuestro distrito es la siguiente. Todo indica o todo parece indicar que nosotros como iglesia estaremos abriendo en la tercera fase. A esta fecha nosotros estamos en la fase número 2. Cuando se inicia la fase número 3, esta es una decisión del estado o del alcalde de la ciudad. Lo cierto es que una vez que usted sepa que la fase número 3
se va a abrir, es entonces que las iglesias van a tener esta oportunidad de poder volver a congregarse. Amén. Así que damos gracias a Dios por eso. No nos sentimos a veces nostálgicos, es cierto, y a veces de pronto el deseo de correr y estar ya en la casa del Señor puede estarnos ganando, pero quiero insistirte en esto. Aprende a vivir con el Señor en lo que hoy tienes. Regocígate en el Señor con lo que hoy tienes, con lo que hoy tenemos, con lo que Él nos está permitiendo hacer. Amén. Así que yo espero en el Señor que tengas paz en tu corazón, que tengas paz en tu alma, que sigas compartiendo y aprovechando bien el tiempo en la casa, con tu familia, con tus hijos, con tu familia. Sigamos con esto, repito, estaremos ya abriendo en cuanto se abra la fase número 3 y entonces supongo que unos días antes estaremos nosotros dando la información más apropiada sobre los requerimientos o aquellas sugerencias que nos den para nosotros poder estar abriendo. Amén. Así que ojalá que esto de alguna manera pues nos calme un poquito las ansias para algunos de nosotros. Seguimos diciendo, hermanos, con paciencia y con humildad. Esperemos, hermano, el momento de poder regresar al lugar que el Señor nos ha dado para poder adorar su santo nombre, congregarnos y gozarnos en su presencia, así como poder orar juntos y poder ministrar unos a otros nuestras vidas. Amén. Hermanos, así que vamos a ir rápidamente. Ayúdenme, por favor, vamos a ir al tema que tenemos para el día de hoy. Y el tema es el Espíritu Santo entre los hombres. Una vez más, el Espíritu Santo entre los hombres. Le voy a pedir si me ayuda, por favor, tome ahí su Biblia, o si usted va a estar leyendo en la pantalla, puede hacerlo. Pero si tiene su Biblia, creo que sería mucho mejor, especialmente si usted usa una versión distinta a lo que nosotros llamamos Reina Valera revisada del 60. Amén. Estaremos usando esta porción. Y le voy a pedir que me ayude. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 7 y versículo 11. Dice la palabra del Señor de esta manera, hermanos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, si nosotros tenemos ahí atención a las Escrituras, nosotros hemos leído una porción muy importante para nosotros, que es en la que queremos nosotros centrar el mensaje. Repito, el tema es Espíritu Santo. Y obviamente hablar de este tema, como de los temas que hemos estado tratando, no vamos a profundizar dentro de toda la Escritura, pero sí vamos a tocar los puntos más proeminentes para nosotros, aquellos textos que son, voy a usar la palabra básicos, para nosotros entender y comprender el ministerio del Espíritu Santo y la participación que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Así que, por ende, puede ser que solamente tomemos unos cuantos versículos de los cientos y cientos que hay sobre la persona del Espíritu Santo y la participación del Espíritu Santo en todas las Escrituras. Amén. Así que le voy a pedir que me ayude, por favor, y repita conmigo allí en el versículo 7 del Evangelio de Juan 16. Este texto va a ser central realmente en lo que nosotros vamos a estar enseñando en este día. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Debido a este texto es que quisiéramos estar tocando, hermano, esta porción
o este tema, mejor dicho, sobre la persona del Espíritu Santo. Pero ciertamente vamos a utilizar dos textos bíblicos para comenzar. Uno se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y el otro versículo se encuentra en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Si usted me ayuda, por favor, podemos darle lectura a ellos. Por favor, ahí en Génesis capítulo 1, verso 2, dice la Escritura: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Hermano, los dos textos que nosotros estamos usando para dar inicio a este tema implica un completo de toda la Biblia, implica un todo. Porque a partir de Génesis capítulo 1, en ese versículo 2, nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, cuando en la tierra no existía todavía nada. No hay luz, no hay plantas, no hay sol, no hay luna, no hay estrellas, no hay peces, no hay aves, obviamente no hay ser humano. Allá en el principio de la tierra, en el principio de la creación para el ser humano, encontramos el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. Y como hay algunas traducciones, y el Espíritu Santo se cernía sobre las aguas. El Espíritu Santo se movía sobre la parte alta superior de las aguas. No vamos a quedarnos a debatir qué tanto y qué hora y cuál era la función en ese instante. Solo sabemos que desde el principio, es lo que queremos señalar en este punto, desde el principio de la creación, donde se estaba planeando para el ser humano, donde se estaba comenzando a trazar los planes sobre el ser humano, el Espíritu Santo ya estaba involucrado antes de que el mismo ser humano apareciera. Pero nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis que al final del libro de Apocalipsis, en el último capítulo, prácticamente casi al final de todas las escrituras, nosotros encontramos que el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y cuando nosotros encontramos esta porción, ya nosotros podemos asumir y entender que la persona del Espíritu Santo se ha involucrado desde el principio de la creación de la tierra, del universo. Se ha involucrado desde el principio de todas las cosas que competen al hombre, hasta el final, con la misma circunstancia. En todo lo que compete al hombre, el Espíritu Santo ha estado involucrado muy profundamente. Yo quisiera decirte que este pensamiento sobre el Espíritu Santo nosotros conocemos a manera doctrinal como la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona de la deidad que compone nuestro Dios, el Todopoderoso. Quiero decirte que las palabras de Jesús son sorprendentes en cuanto a la conveniencia para el hombre, especialmente sobre la persona del Espíritu Santo en la vida del hombre. Mire bien, quiero que prestemos atención nuevamente al texto que nosotros leímos. Si me ayuda, por favor. Volvamos, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7. Dice la Escritura así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por favor, quiero que preste atención. El texto dice de esta manera: os digo la verdad, conviene que yo me vaya. Mire estas palabras, porque definitivamente, hermano, nuestro Señor Jesucristo le da una relevancia, una importancia muy grande a la persona del Espíritu Santo, al grado que va a decir: les conviene que yo me vaya y que Él venga.
De manera, hermano, que cuando hablamos del Espíritu Santo no estamos hablando de un simple pensamiento, no estamos hablando de una fuerza activa, no estamos hablando de algo que simplemente nos hace o mover o sentir. No, todo lo contrario. Dice la mitad de este texto: el Consolador no vendría a vosotros. Mire, si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermano, solamente se puede enviar a alguien que recibe instrucciones. A ver si me entendió. Hablar del Espíritu Santo es hablar con toda la certeza de que es un ser pensante. Es un ser que puede comunicarse. Sí, quiero que entendamos esta porción porque es muy importante para nosotros. Sin embargo, hay algunas situaciones que el hombre no puede entender. Déjeme explicar una vez más esta parte. La certeza con que Jesús habla de la función del Espíritu Santo, la relevancia que tendrá para que afecte al ser humano, no se puede entender, no puede tener comprensión en una mente fría, en una mente racional, en una mente carnal. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Observe conmigo, por favor, en la siguiente gráfica. Mire lo siguiente. Juan capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Solo que nuestro Señor está diciendo acerca del Espíritu Santo, acerca de su venida. El hombre, repito, con una mente fría, racional, carnal, no espiritual, le es imposible entender, hermano, la persona del Espíritu Santo y mucho menos entender su ministerio y la relación que el Espíritu Santo tiene con nosotros. Por ende, que nosotros podemos encontrar que para muchos hombres, para mucho pueblo, para muchos grupos religiosos, hermano, el pensamiento de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, que el Espíritu Santo es una persona, está fuera de cualquier sentido. Voy a poner, por ejemplo, la situación que han tenido grupos religiosos, pero solamente voy a presentar, obviamente, uno. Este conocimiento poco comprensible sobre el Espíritu Santo llevó a la confusión y postrer error de Carlos Russell al afirmar y creer su propia doctrina sobre el Espíritu Santo, que a su vez los testigos de Jehová la han esparcido por el mundo. Ahora, quiero que me entienda lo siguiente. Ellos han afirmado no solamente por palabras, sino por escrito estas declaraciones. Son dos al menos de las más conocidas y que están dentro de su patrón o dentro de su conjunto de doctrinas y de enseñanzas. Por ejemplo, déjenme explicar lo siguiente. El Espíritu Santo, dicen ellos, no es Dios, es solo una fuerza activa no viva. Esto está registrado, escrito en Razonando desde las Escrituras de 1985 en la página 406 y 407. Una vez más, el Espíritu Santo no es Dios, es solo una fuerza activa no viva. ¿En dónde? En Razonando desde las Escrituras de 1985. Pero una segunda declaración. El Espíritu Santo es la fuerza activa impersonal de Dios. Está escrita en el Atalaya de junio de 1952 en la página 24. Una vez más, la declaración por escrita es la siguiente. El Espíritu Santo es la fuerza activa impersonal de Dios. Estas declaraciones obviamente se dan a causa de una falta de comprensión y entendimiento del Espíritu Santo. Y déjame decirte que este pensamiento no es exclusivo de los testigos de Jehová. En el mundo, en el pueblo, hermano, hay una falta de comprensión tan profunda sobre la persona del Espíritu Santo que ha llevado
a la disensión, a los conflictos, a la falta de fe, a una vida disenciosa, a una vida de pecado. El hombre, el ser humano que no tiene una relación con el Espíritu Santo y que no comprende la relación que tiene el Espíritu Santo con el ser humano. El hombre vive y quiere vivir buscando cómo agradar a Dios bajo un aspecto muy religioso en sus propias fuerzas, en su propio entendimiento. El Espíritu Santo tiene una función especial, exclusiva. Nosotros leemos que el Espíritu Santo vino para redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El principal propósito del Espíritu Santo es convencer al hombre en su mente, en su corazón, que es un hombre pecador y que necesita el perdón de sus pecados para poder acercarse al único Dios verdadero y santo. Pues si hay pecado en el ser humano, es imposible que el hombre pueda acercarse a Dios. Y si el hombre no puede reconocer que el Espíritu Santo es aquel, el único, que tiene el poder y que tiene, hermano, la autoridad para poder acercarse a Dios, el hombre tiene perdida la batalla. Hay una experiencia que tiene David con respecto al Espíritu Santo de Dios en el Salmo 51. Todos nosotros que conocemos la Escritura sabemos del capítulo 51, entendemos el propósito y la causa por qué se escribió. Nosotros sabemos que David en este momento está hablando y está buscando misericordia de Dios por causa de un pecado cometido en su vida, al cual no nos vamos a detener ahora para estarlo mirando. Pero yo le voy a pedir que me ayude por favor y vaya al Salmo 51. La experiencia de David con respecto al Espíritu Santo. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quiero decirte en este instante que David tiene un concepto muy claro del propósito que tiene el Espíritu Santo en su vida, y uno de los aspectos que nosotros podemos mirar tan relevantes en la confesión de David es la siguiente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. La parte más importante de ese verso número 1. Borra mis rebeliones. Cuando David se ha dado cuenta, cuando David ha entendido de su pecado, ahora se presenta delante de Dios y dice, esta es mi condición. Necesito en tu misericordia, yo necesito que por tu piedad, por el amor que tú tienes por nosotros, borres mis rebeliones. Que me laves en el verso 2, que me limpies de mi maldad, que arranques todo lo que he estado estorbando en mi vida, el pecado que he cometido. Y va a decir, para culminar en el versículo 2, límpiame de mi pecado. Es muy interesante que nosotros veamos esto. Vaya por favor conmigo en el versículo 10, 11 y 12. Si lo tienen, por favor, entonces acompáñenme ahora. Crea en mí, en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches, mira lo siguiente, hermano, no me eches, perdón, de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Una vez más, verso 11. No me eches de delante de ti. Hermano, por favor, acompáñeme. Leamos juntos verso 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí
tu Santo Espíritu. ¿Por qué David está convencido, seguro, que tiene que hacer esta petición? Y en la petición lo que está buscando es que el Señor no quite, hermano, al Espíritu Santo de su vida. No lo aparte, no lo desligue de esa participación maravillosa que ha estado teniendo en su vida. Si prestamos atención al verso 10, nosotros podemos entender lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Por el pecado que he estado viviendo antes, por el pecado por el que David ha atravesado. Renueva un espíritu recto dentro de mí, en base, repito, al pecado que había estado viviendo. Pero ahora viene David y dice: mira, si tú renuevas mi corazón y si tú renuevas espíritu recto dentro de mí, entonces por favor no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué importante es la función del Espíritu Santo en el hombre que ha cometido pecado. La función del Espíritu Santo, al menos en este aspecto, para que no se arranque la paz, para que no se arranque la salvación, para que no se arranque el gozo. Bueno, tiene que haber perdón de pecados, el reconocimiento que el hombre es pecador y que necesita de la misericordia de Dios. Es el arrepentimiento y la certeza y la seguridad que el Espíritu Santo no le sea quitado. Qué importante, hermanos. Qué importante es para nosotros poder entender este concepto. Hermano, quiero que me acompañe, por favor, porque nuestro Señor Jesucristo dijo de esta manera a sus discípulos: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta obra maravillosa, hermano, nos fue dada a nosotros, nos da la oportunidad de que nosotros podamos comprender. Mire, a diferencia de David, que comprendió, que entendió la importancia que tenía el Espíritu Santo en su vida, hay hombres, hay pueblo que cierran los oídos para no escuchar la voz del Espíritu Santo y es relegado a algo sin importancia, ignorando consciente o inconscientemente la importancia de escuchar y vivir en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Todos nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados y que hemos experimentado de una o de otra manera la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hemos enterado, hemos aprendido, hemos conocido, no solamente por las Escrituras, sino también por el trato exclusivo, personal que el Espíritu Santo da al hombre. Hay hombres, hay pueblo, decía, que no permiten y no hay una apertura para que el Espíritu Santo pueda hablar, pueda tratar con ellos, pueda tener un encuentro personal único. Y estas experiencias nosotros las podemos encontrar a través de la Escritura. Yo quisiera que me ayudara, por favor, y miremos en este punto que yo quiero señalar como resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Vaya, por favor, al libro de Nehemías, en el capítulo 9, del versículo 20, hermano. Nehemías capítulo 9. Versículo 20. Nehemías, hablando sobre el pecado del hombre, sobre el pecado del pueblo, asevera en el versículo 20 de esta manera: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y aguas les diste para su sed. En el versículo 30 del mismo capítulo 9 de Nehemías: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Hermano,
la participación del Espíritu Santo, repito, es esencial. Pero así como el pueblo de Israel, hoy en día hay pueblo, hay hombres que hablar de la persona del Espíritu Santo, conocer la persona del Espíritu Santo, entender la función y participación del Espíritu Santo en el hombre, ha sido relegada a unas cuantas palabras, a unos cuantos textos de las Escrituras. Y le voy a confesar que 1 hora, 2 horas, 3 horas no es suficiente para hablar de todas las experiencias y participaciones que el Espíritu Santo ha tenido en el pueblo de Israel, en la vida de los hombres de Dios, de los patriarcas del pueblo de Israel, de los profetas de Dios, de los hombres y de las mujeres que Dios llamó al ministerio en el pasado, de la participación que el Espíritu Santo ha tenido en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, como de los apóstoles y discípulos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Hermano, el Espíritu Santo ha estado presente, pero a la misma vez a lo largo de toda la historia, el Espíritu Santo para muchas personas ha sido nada, ha sido relegada a algo simplemente como pasajero, como algo simple. Yo quiero insistirte en este pensamiento. Ayúdeme, por favor. Acompáñeme, veamos una cita más en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículos 10 y versículo 11. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como diamante, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los primeros profetas. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó mucho. Ayúdenme a mirar 2 aspectos que encontramos en este pasaje de Zacarías. Número 1, no quisieron escuchar. Si hay algo que tiene el ser humano con una habilidad tan grande, tan terrible, es saber cerrar los oídos y no escuchar, no entender, no prestarse para recibir consejo. Esto es algo terrible en el ser humano, pero que es su norma, su estilo de vida. En el versículo 12 nosotros leemos que dice: endurecieron su corazón como diamante. Qué terrible expresión para un hombre. Lo que está diciendo: se hizo necio, terco, y sin querer escuchar cerró sus oídos a la verdad. No se dejó convencer por la voz del Espíritu de Dios que hablaba. Y si esta es la condición del hombre, o en muchos hombres el día de hoy, qué terrible será su destino, porque las tinieblas, la oscuridad en la que vive y en la que estará viviendo, será su perdición y el dolor de muchos, no solamente el de él. Leo nuevamente versículo 2: endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Si nosotros hablamos de la ley de Dios, del mandamiento, del estatuto, nosotros estamos hablando que el Espíritu Santo tuvo una participación directa para hablar a los hombres de Dios, para revelar su palabra. Y fuera estrictamente palabra de Dios, porque el Espíritu Santo la dictó, habló, enseñó. ¿Qué diferencia? ¿Hablar de una fuerza activa o hablar de un Espíritu Santo que dirige, que habla, que enseña, que construye, que santifica, que redarguye en el ser humano? Este es el Espíritu Santo que habló a los profetas. Así que cuando hablamos de los profetas del Antiguo Testamento y de los hombres de Dios en el Nuevo Testamento, sobre los escritos que hoy nosotros tenemos, nosotros llegamos a la conclusión que la palabra de Dios es fiel, es confiable, 100% sin error, sin margen alguno de error, porque fue traída, inspirada, relatada por el Espíritu Santo de Dios a los santos hombres
que nuestro Señor llamó. Hay un pasaje muy importante, muy interesante que nosotros quisiéramos compartir con ustedes y lo voy a ir directamente a él. Tiene que ver con Efesios capítulo 4 versículo 30. Quiero que me ayude a leer este texto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Yo tengo una forma de llamar a la actitud del ser humano como la actitud alocada e irrespetuosa, que puede entristecer, puede contristar al Espíritu Santo de Dios por su actitud, por su carácter. Ahora, quiero que entienda lo siguiente en este aspecto. Lo quiero referir para los hombres y las mujeres de Dios que han conocido, que han entendido, que han tenido perdón de sus pecados. Y que el Espíritu Santo ha estado tocando a la puerta, que el Espíritu Santo ha estado insistiendo para que le permita entrar, para que le ayude a moldear su vida, a formarle un camino, a dirigirle, a enseñarle, a transformar el carácter, a transformar su forma de hablar, de pensar, de sentir. Hermano, el Espíritu Santo tiene una participación directa en todo tiempo y hoy no ha cambiado. Si el hombre del mundo y la religión del mundo quiere hacer del Espíritu Santo como algo del pasado, quiere hablar y decir del Espíritu Santo como que no tiene participación en nuestras vidas, puesto que no es una persona, entonces lo siento y lo lamento por el pensamiento y la actitud que el ser humano puede tener. Pero estoy hablándote en este momento a ti que crees a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es la principal persona en comunión entre el hombre y Dios. Sin el Espíritu Santo, cada uno de nosotros que hemos creído y que hemos tenido el perdón de nuestros pecados, estaríamos perdidos. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, ni siquiera tendríamos el cómo acercarnos al servicio de nuestro Dios. Una vez más, Efesios 4:30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Explico un poquito más. Dice que nosotros fuimos sellados. Aquí la palabra sellado implica poner una marca de propiedad. El Espíritu Santo, cuando vino a tu vida, cuando vino a mi vida, nos separó. Esta es la función de la santidad que nosotros tenemos. Ese sello, ese apartado, separarlo del mundo, es lo que nosotros llamamos santos. Es ahí donde la religión del mundo tiene un problema enorme. Porque cuando habla de la santidad ni siquiera comprende el propósito de la santidad en el apartado, en el separado, en ser una propiedad exclusiva para Dios. Pero el Espíritu Santo, hermano, nos selló para el día de la redención. Y tú y yo podemos esperar a nuestro Dios, a nuestro Señor, y podemos vivir nuestras vidas siempre pendientes, pero seguras de que el Señor vendrá por nosotros, que un día sonará la final trompeta. Entonces los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que no habremos muerto, los que no habremos dormido, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque el Espíritu Santo ha estado dando testimonio a los hombres. La relación del Espíritu Santo con el hombre, hermano, es muy delicada debido a la santidad de Él. Por ende, nosotros tenemos que tener ese cuidado de no contristar al Espíritu Santo de Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones. Tenemos que tener cuidado con nuestros caracteres, con nuestra reacción. Si hay algo que yo predico continuamente, hermano, tenga cuidado, tengamos cuidado. Miremos nuestras palabras. A veces pensamos, porque me ofendieron, tengo el derecho de devolver el agravio. Porque intentaron abusar de nosotros, tenemos el derecho de defendernos. Y si ciertamente nosotros tenemos la habilidad de hacer el uso de la defensa. Hermano, parece no ser contrario, pero tengo que tener cuidado. Sí, que cuando yo uso mi derecho a la defensa, lo hago por rencor, por odio, por venganza. Entonces, hay un hilo muy delgado en el entendimiento de que nosotros respondemos
con cordura a un agravio, o preferimos mejor comer la humillación y guardar nuestros labios y guardarnos en la santidad y evitar la confrontación? Porque, hermano, es tan fácil caer en las provocaciones y es tan fácil romper el carácter que tenemos de nuestro Dios en nosotros. Cuando nosotros, hermanos, reaccionamos al enojo, a la envidia, cuando nosotros reaccionamos, hermano, a la ofensa, si no tenemos la precaución y tenemos la paciencia y el entendimiento que a nosotros nos llamaron a ser luz y a ser sal sobre la tierra, corremos un grave peligro para menguar nuestras vidas delante de los hombres y tropezar delante de los hombres. A esto es lo que yo me refería acerca de que el Espíritu Santo con el hombre en su relación es tan delicada por la santidad de él. Tengamos mucho cuidado en el trato que nosotros tenemos con los hombres, porque ahí nos van a probar y ahí vamos a ser pesados cuando nuestros labios se abran, cuando nuestros caracteres salgan, cuando nuestros ojos reflejen no luz. Ojalá que usted me entienda. Nuestros ojos deben de reflejar luz en todo tiempo. No odios, no rencores, pero quiero pasar adelante, hermano. Si usted me ayuda, por favor, yo quisiera que miremos, hay una promesa dentro de las Escrituras, y esa promesa, quiero usar la promesa que recibe Isaías en el capítulo 44 sobre el Espíritu Santo para el pueblo de Dios. Así que le voy a pedir que me ayude, por favor. En el capítulo 44 de Isaías, versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Si me puede ayudar, por favor, pues sí, ayúdeme como hacemos en la iglesia. Leamos juntos. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Qué maravillosa escritura. De verdad que es maravillosa, hermano. Hay pasajes dentro de la escritura que llenan mi corazón, mi alma. Aun cuando toda la escritura, hermano, es útil, como dice la escritura, para enseñar, para redarguir. Hermano, la escritura a veces se torna maravillosa en ciertos momentos. Quiero leer nuevamente en el versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuánta importancia le va a dar nuestro Dios a la persona del Espíritu Santo desde el pueblo de Israel? No estamos hablando de la profecía de Joel acerca del derramamiento del Espíritu Santo para la iglesia. Mire, para el final de los tiempos, de los cuales nosotros conocemos como el día de Pentecostés, dijo Pedro, de esto es lo que dice la profecía, de esto es lo que se dice en las Escrituras. Pero esta porción en este instante, hermano, tiene el mismo valor profético, con la misma importancia que nosotros, hermano, necesitamos retener en nuestro corazón. Repito una vez más el verso 3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Cuando el hombre ha padecido, cuando el hombre ha vivido religiosamente apartado de Dios, cuando el hombre ha estado viviendo una vida vacía, frívola, aún practicando religión, viviendo en todo tipo de pecados, porque no ha habido Espíritu Santo en sus corazones.
Por ende el tropezar, por ende el cuántas religiones en el mundo tropiezan tan fácilmente. ¿Por qué tan fácil el ser humano no puede avanzar en sus propósitos de dejarlo el pecado, de apartarse de su vida desordenada? Bien, porque lo intenta. Como una tierra en la que se siembra un árbol, una tierra sin preparación, una tierra en el desierto. Vaya, plante semilla para que crezca un maíz, un frijol, una legumbre, algo. Y usted se dará cuenta que se muere. Porque la tierra no está lista. Porque no hay agua. Porque hay sequedad. Porque no hay los elementos que produzca, que se pueda producir, que la semilla germine. Y así estaba comparada, o así está comparado el ser humano cuando el Espíritu Santo no está en él. Cuando el Espíritu Santo está alejado del ser humano, es como una tierra vacía, seca, árida. Pero dice el Señor, mira, voy a poner mi Espíritu Santo sobre tu generación. Y voy a bendecir no solamente tu vida, en el mismo versículo 1, y mi bendición sobre tus renuevos, mi bendición también sobre tus hijos. Lo que tú recibas, la participación que tengas con el Espíritu Santo no será exclusiva para ti o para mí, sino que también nuestros hijos, los que vienen detrás de nosotros, tienen esta promesa maravillosa. Y fructificarán. Y aumentará la participación de hombres espirituales en el reino de Dios, porque el Espíritu Santo está ahí. Hermano, qué importante verdaderamente es que el Espíritu Santo tenga participación en nuestras vidas. La promesa, hermano, del Espíritu Santo, no solamente para el pueblo de Israel, sino también, hermano, para la iglesia, se da en este capítulo de capítulo 16, capítulo 14. Pero yo quiero tomar una cita que nosotros encontramos en aquel encuentro entre Jesús y la samaritana. Si me puede ayudar, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 14. Dice la Escritura de esta manera: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si nosotros leemos el texto, Jesús le dice a la samaritana, mira, el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Pero de qué agua se refiere? Porque inmediatamente el pasaje bíblico nos lleva a las palabras de la mujer samaritana. Espérate, ¿de cuál agua me estás hablando? Tú no tienes con qué sacarla. El oído de la mujer samaritana es racional, es frío, es carnal. No tiene la menor idea, ni tiene la posibilidad de poder entender que el dador de la vida, el Salvador nuestro, está hablando, hermano, del Espíritu Santo que Él va a presentar más adelante en su ministerio. Pero comienza diciéndole a la mujer, mira, el agua que yo te daré, de esta agua tendrá un efecto maravilloso en tu vida. Jamás, nunca más tendrás sed. Porque el agua que yo daré, en el verso 14, será en el hombre, en ti mujer, en ti que lo recibes, una fuente de agua que salte para vida eterna. Quiero que lo pongamos en perspectiva una vez más. Leemos juntos. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré. Yo te quiero preguntar a ti, si tienes el Espíritu Santo en tu vida, ¿cuál es la experiencia que se tiene teniendo el Espíritu Santo en su vida o estar sin el Espíritu Santo? Porque Jesús dice que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una mejor comprensión.
en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el versículo 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A ver si volvemos. Quisiera que nosotros refresquemos el tema. Verso 14. El agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Bien, pero regresamos nuevamente a Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuestro Señor insiste en el tema que esta agua viva será como una fuente, serán ríos en nuestro interior. Mire, el versículo 39 confirma lo que nuestro Señor ha estado diciendo. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Y si puedes dar un gloria a Dios, aleluya, ahí donde estás, te animo que lo hagas, da un gloria a Dios. Porque es el Espíritu Santo el único que fluye en nuestro interior, el único que da la fortaleza, la fuerza para poder agradar a nuestro Dios, la fuerza y la fortaleza para vivir en un mundo perdido y cada vez más sumergido en todo tipo de pecado y depravación. Pero es el Espíritu Santo fluyendo en el interior del hombre como una fuente de aguas vivas. Habla de manantiales, habla de ríos, habla de fuentes de agua dentro del interior del ser humano. De esa misma manera el Espíritu Santo inunda el cuerpo, inunda la mente, inunda el corazón, inunda el alma. Todo el ser humano puede llenarse de ese precioso Espíritu Santo. Repito en el verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Conviene que recordáramos las palabras de Jesús. Conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Qué importante, hermano, para nosotros es entender esta porción. Hermano, la promesa que dio nuestro Señor a la samaritana, es esta promesa, hermano, de la satisfacción espiritual para el hombre, para la mujer que está dispuesto a recibir de parte de Dios. La promesa del Espíritu Santo no era solo exclusivo para el pueblo de Israel, sino que en los días de Jesús habla de ese Espíritu Santo, que no solamente enseñó, que no solamente le dio instrucciones al pueblo de Israel, sino que viene para la iglesia para darle instrucción, para darle seguimiento. Porque Él, decía el Señor, o dijo el Señor, recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Por ende, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo como una persona, estamos hablando justamente en las características que puede tener un ser humano en el sentido de la habilidad de enseñar, en la habilidad de dirigir, en la habilidad de dar dirección, de consolar, hasta de entristecerse, de la intercesión. Hay tantas cosas que nosotros tendríamos que hablar del Espíritu Santo, pero que es casi imposible que nosotros lo hagamos en un lapso de tiempo corto. Quiero que me ayude, por favor, mire. Vamos a ir, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo 15. Estoy intentando traerte una serie de versículos que tenía conmigo, pero vamos a dejarlo. Creo que tenemos bastante cita bíblica. Amén. Quiero que me acompañes. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 15, versículo 7, 8 y 9. Amén. Por favor. En el libro de los Hechos, capítulo 15,
nosotros podemos leer lo siguiente. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Nosotros encontramos esta porción de las Escrituras en el Concilio de Jerusalén. Y sabemos que aquel concilio, aquella reunión de los apóstoles, los ancianos, los líderes de la iglesia de aquel momento, la causa principal de su reunión era por el conflicto que había habido entre los que se habían convertido y pretendían que algunos siguieran o continuaran con el pacto de la circuncisión y ritos de la ley. A lo cual hubo una confrontación muy fuerte, dice la Escritura, entre Pablo y Bernabé con los judíos convertidos. Así que tuvieron que subir a Jerusalén, y una vez estando en Jerusalén se da el concilio y se llega a este evento. Y nosotros leemos que el primero que surge para hablar es Pedro. Y Pedro dice: miren, todos ustedes saben que mi experiencia personal, mi propia experiencia me dice que el Espíritu Santo también vino sobre los gentiles. Cuando Pedro comienza a hablar de esta manera, se da una pauta para que Pablo explique lo que ha estado aconteciendo en este lapso de tiempo en su ministerio. Quiero que me acompañe, vayamos al versículo 19 y versículo 20, porque hay una serie de acciones que yo quiero que veamos cómo el Espíritu Santo puede participar directamente con los hombres. Y en este momento estamos hablando de un conflicto, de problemas, y el Espíritu Santo se va a involucrar en la solución de esos problemas. Por favor, si me acompaña, entonces, en el verso 19 y verso 20. Jacobo y la palabra profética. Qué importante, antes de leer aquí, qué importante es poder tener hombres y mujeres no solamente con el discernimiento espiritual, sino con el conocimiento de las Escrituras. Que los dos deben de ir a la mano, que los dos deben de ir en un mismo entendimiento. Pero bien, versículo 19, por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba de parte de que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hermanos, hay una dirección que Jacobo le va a dar al concilio, a la gente reunida, a los ancianos, a los líderes, a los apóstoles. Y él va a utilizar una frase que nosotros tenemos que tener atención, prestarle mucha atención. En el verso 19 dice, por lo cual yo juzgo, yo digo, este es mi consejo, que no se inquiete a los gentiles, que se les escriba, que se aparten de estas cosas, de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de la sangre. Pero quiero que me acompañe por favor al versículo 22. Hay un acuerdo de la iglesia, versículo 22. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Quiero que preste atención a esto. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Quiero resumir algunos aspectos.
Si me permite, quiero mostrarles lo siguiente. Verso 19 de Hechos 15. Hablando Jacobo dice, yo juzgo. En el verso 22. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. El consejo de Jacobo es aprobado y es entendido por los apóstoles, los ancianos, con toda la iglesia. Pero quiero que me ayude a observar el siguiente texto. Voy a ponerlo grande para que lo veamos bien. Si me ayuda, por favor, a leer. El acuerdo entre el Espíritu Santo y la iglesia. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Una vez más, por favor. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hermano, verso 19, Jacobo dijo, yo juzgo. Pero verso 22, pareció bien, perdón hermano, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. En el verso 28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hermano, el Espíritu Santo tiene una participación no solamente a manera individual, sino Él participa con la iglesia. Él participa en las decisiones de la iglesia. Cuando fue llamado Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Cuando nosotros hablamos en esos términos, seguimos insistiendo en el Espíritu Santo que habla, que dirige, que enseña, que redarguye. La persona del Espíritu Santo, voy a insistir en esta porción, es la principal conexión, el principal personaje para que podamos tener comunión los hombres con Dios. Por favor, si usted me puede ayudar, busque en su Biblia, en el capítulo 8 de Romanos, y mientras usted lo busca, porque quiero darle un momentito, quiero decir lo siguiente, una vez más, la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas es tan cierta y verdadera que se convierte en la parte más importante dentro de la relación entre Dios y los santos. Es la voluntad de nuestro Dios que Él se relacione con nosotros y nos haya dado este regalo maravilloso de poder contar con el Espíritu Santo en nuestras vidas. El mejor regalo que nosotros hemos tenido y que el ser humano está perdiéndose de esta bendición es el Espíritu Santo obrando en la vida, directamente en la vida del hombre. Así que esperamos verdaderamente para la iglesia de Cristo que tome muy en serio no solamente un conocimiento superficial de la persona del Espíritu Santo, sino darle participación en todo cuanto tiene en su vida. Así que, basado en esto, yo quiero ir casi acercándome al final, pero no podría ir al final si no tomamos y no leemos y no estudiamos un poquito el libro de los Romanos capítulo 8, del versículo 9 al versículo 11. Por favor. La participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Quiero que preste atención de aquí en adelante porque voy a repetirlo varias veces. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ayúdenme por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, dice el apóstol Pablo, por causa del Espíritu Santo, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y hay esta palabra sí, es que. Por favor, es muy relevante para nosotros para entender. Una vez más, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y hay una condición. Por ende es bien importante que la aprendamos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Puedo utilizar una palabra fuerte que no estoy acostumbrado a usar, pero voy a hacerla en este momento. No me importa qué credo tengamos. No me importa qué creas. No me importa qué tipo de religión practicas. La verdad espiritual sobre el Espíritu Santo es que mora en el hombre. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros, si no está en nosotros, toda la práctica que tengamos de nuestra religión, de nuestro credo, de nuestra teología, está sobrando y es de más. ¿Por qué razón? Una vez más, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu Santo no está, no es propiedad, el hombre de él, no somos parte del reino de Dios, no somos parte de Cristo. En el verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, insiste, la Escritura, por el Espíritu Santo, Pablo escribe, insiste con las mismas palabras, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y agrega en el versículo 11, y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Pablo está hablando a la iglesia. Si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora, vive en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay una insistencia para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, y tú que no conoces a Cristo Jesús, puedas preparar tu vida alejándola del pecado, para que el Espíritu Santo pueda sellarnos, pueda apartarnos como propiedad, como santos de Dios, y pueda Él morar en nosotros. Es un pasaje insistente, hermano. Y ojalá que de acuerdo a las Escrituras nosotros podamos seguir avanzando en esa relación. Dejemos un poquito la pereza, la negligencia, y aprendamos a tener una mejor relación entre nosotros con nuestro Dios. ¿Por qué razón? Escúcheme bien. Porque el que ha venido a Cristo Jesús y tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene una labor entre todas las que tiene, pero muy especial en el corazón del hombre, en el alma del hombre, en la mente del hombre. Y eso es darle testimonio de que es hijo de Dios. Mire, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué tremenda bendición. Qué tremenda bendición, hermano.
Esta es la única forma y el único modo de que nosotros podamos agradar a nuestro Dios, es contando con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, yo quisiera acercarme a terminar, y usted sabe cuando uno empieza a terminar. Quiero recordarte lo siguiente, y a ti que no conoces a Cristo Jesús y que estás apartado de Él. El Señor dijo en el capítulo 16 del libro de Juan, verso 8, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Estás listo? ¿Has entendido que si hay pecado en tu vida te va a llevar al infierno? ¿Estás listo para entender que si robas, que si mientes, que si adulteras, que si fornicas, eres reo del infierno? Algunos siguen pensando todavía que son buenos. Eso pensaba yo. Y muchos de nosotros. Pero déjame decirte lo siguiente. Pensar que eres bueno no te justifica. Y aún más pensar que nuestro Dios es un Dios de amor, que perdona nuestros pecados. Y que si yo me porté mal, porque Dios es amor, cuando vaya delante de Él en el juicio que tenga sobre el ser humano, me voy a salvar porque Dios es amor. Déjame decirte que se te olvida que nuestro Dios es un Dios justo y Él retribuye conforme lo que el hombre merece. Y el hombre que ha pecado, el hombre que ha mentido, el hombre que ha robado, el hombre que ha humillado, obviamente tiene un juicio en su vida. Y nuestro Dios no va a perdonar el pecado solamente porque tu mente o tu ideología o tu religión te dice que Dios es amor. Sí es cierto, Dios es amor, pero podemos remachar el resto del texto y podemos remachar las escrituras con este siguiente. Pero también Él es fuego consumidor. Hermanos, quisiera decir lo siguiente. Hablar del Espíritu Santo en todas sus intervenciones entre los santos y la iglesia es una tarea gigante, titánica, enorme. La persona del Espíritu Santo, hermano, dirige, habla, enseña, siente, intercede y tantas otras más. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos en este instante, que hables al Espíritu Santo, que uses el medio del Espíritu Santo para tener comunión con nuestro Dios. Ahí donde estás, yo te pido que inclines tu rostro. Y tú que no conoces a Cristo Jesús, quiero orar por ti y decirte que Jesucristo es la respuesta. Que tú tienes la oportunidad maravillosa de poder escapar, de huir de la ira que viene para el mundo, del juicio que hay para el ser humano. La respuesta se llama Jesús. Ese concepto de que nuestro Dios es solamente amor, repito, Dios es amor, pero Dios es justo. Y esta es la parte que tú no quieres entenderla. Yo te digo en este instante, ven a Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele que entre a tu corazón, que te purifique. Que arranque el pecado que hay en tu corazón, en la práctica, por los sentidos en los que estás sumergido. Por el odio y el rencor que está en tu corazón. Pide que lo arranque. Y acércate a Él, porque cuando te acerques a Él y confieses tus pecados, Él te perdonará, te tomará como hijo, y el Espíritu Santo vendrá y te separará y dará testimonio a tu corazón que eres hijo de Dios. Yo les pido a todos que puedan cerrar sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, te doy las gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas. Señor, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu siga obrando
siga manifestándose, siga interviniendo en cada uno de las acciones, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Que la gracia tuya, que tu misericordia sea sobre cada uno. Padre, de aquellos que están en la necesidad, Dios mío, dales provisión. Aquellos que están enfermos, Padre, dales salud en el nombre de Cristo Jesús. Que reciban salud, Dios mío, de parte tuya. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Bendiciones.